Hola, mi nombre es Romy y este es un espacio en donde doy rienda suelta a mis sentimientos, emociones, criterios, inquietudes para soltar, aprender y hacerlo en cueros, que quiere decir sin prejuicios, sin miedo, sin medias tintas y por supuesto contigo que me escuchas. Así vamos compartiendo historias y contándonos secretos. ¿Me acompañas? Hola, buenos días. Digo buenos días sin importar a qué hora me estés escuchando, porque para mí las mañanas son mágicas. Ese silencio, los pajaritos, se me ocurren todas mis mejores ideas en la mañana y tengo que controlar mi carrusel de emociones para no despertar a todo el mundo en mi subidón de energía. Para mí las mañanas es la manifestación literal de una nueva oportunidad. Pero hoy te vengo a hablar de algunos momentos en que no fue así. Hoy no debo tirar de los arrebatados Nora o de Ulises para contarte esta historia. Hoy no. Hoy soy solo yo, Romy. Ya sabes, te lo imaginas, te tengo loco con el tema, pero es que esa es mi verdad y mi forma también de acercarme a tu verdad. Emigrar me ha transformado la vida, me ha desestructurado, me ha dejado sola en una habitación. Y sí, la habitación tenía ventanas y entra esa luz de la mañana que me encanta, pero me ha dado miedo correr las cortinas. En la habitación no hay muebles, solo un espejo. El espejo y yo. ¿Y ahora? Te voy a ahorrar el cuento largo, porque es muy largo. Pero sí decirte que voy jugando con las cortinas, corriéndola con el dedo de vez en cuando. A veces no tenía fuerzas, a veces estaba demasiado cansada. A veces quería de todas reproducir las habitaciones de otros y terminaba sin cortinas y con la ventana abierta, pero tapándome los ojos porque no era mi momento. A veces me cansaba de la cortina, la ventana y la maldita habitación y quería largarme y cerrar la puerta, pero en vez de eso la dejaba medio abierta y decía un día más. ¿Y el espejo? ¿Te acuerdas del espejo? Un día de esos en que me permitía mis ritmos, con mi propio compás dejar entrar un rayo de luz, me acordé del espejo. ¿Y sabes lo que vi, no? Ahí estaba una alborotada con el pelo rizo, flaca como una gata, descalza, con ojera, media rota, pero con fuerzas. Y entendí que era ahí que debía empezar. Y así como conté en el anuncio de este capítulo, di con la persona que me ha ayudado a mirarme en ese espejo, con Hedels. Hedels de migrar hacia adentro. Pasó el tiempo hasta que tuve el privilegio de su acompañamiento. Al principio solo leía su página. Ahí estaba todo. Lo que me pasa se llama así, que yo no soy la única, que también esto es una oportunidad. Empecé yendo a un taller. ¡Qué alegría! Y ella sabe que yo hablo mucho de corazón y de pálpito. No sé con qué cardiólogo yo me habré cruzado en el camino, pero es que yo siento las cosas ahí, en el corazón, y eso me dejó ese taller. Algunas de las historias que hemos escuchado son parte de ese encuentro maravilloso. Y hoy sé que tengo un privilegio, y es decir, que ella es mi psicóloga. Por eso te quiero regalar esta conversación, que es casi una sesión. Así como me escuchas, soy alborotada, pero con esa calma y esa certeza y el dominio de su profesión, esa es ella. Sin más, Hedels, la psicóloga de migrar hacia adentro. Bienvenida, Hedels, a Vivir en Cuero. Muchas gracias por aceptar mi entrevista, que tanta ilusión me hacía tenerte aquí. Sí. Muchas gracias, Romy, muchas gracias y muchas gracias también por, bueno, no solo por invitarme, sino también invitándome a darle como un espacio importante al tema de la salud mental, ¿no? Entonces, Sí. gracias. Bueno, justamente hoy por la mañana que estábamos hablando, te decía que no te quería hacer como una entrevista de lo que es tu historia personal, que es lo que va
este espacio porque ya creo que hay otros podcasts, otros espacios que ya hablan un poco sobre tu vida y quería explotarte en la parte de la salud mental y el tema de la migración que es tú. Pero voy a empezar con una anécdota personal. Vale, genial. Es que yo cuando conocí de ti fue googleando muchísimo. Yo me sentía, estaba en una etapa tan triste, me sentía con una tristeza tan grande que yo decía, tiene que haber algo ahí que me... Y así di contigo y, o sea, con tu espacio a través de Instagram y te escribí y tú muy cariñosamente me respondiste mi texto todo alocado porque las personas tristes no tenemos mucha coherencia. Bueno, no, ahora mismo no estoy muy triste, pero bueno. Y además de eso me invitaste a un taller que das habitualmente y así supe de ti. Entonces, esto que es una anécdota personal me llevó a lo que hace a tu trabajo y quería que hablaras un poco de lo que es emigrar hacia adentro, lo que haces en emigrar hacia adentro y para quién es ese espacio que has creado. Emigrar hacia adentro es un espacio para entender, ¿no? Y reflexionar y darle, sobre todo, resolución a las emociones que sientes después de emigrar, ¿no? Y porque yo creo que no es solo lo que sientes durante ese primer proceso, durante el duelo migratorio, sino muchas emociones que se arrastran y que la gente asume, ¿no? O las personas que hemos emigrado asumen que, bueno, esto es normal sentirme tanto tiempo así, durante tanto tiempo. ¿Dónde está ese punto? Es decir, ¿hasta cuánto es normal o no? ¿Cuánto dolor tengo que asumir o no? Es decir, emigrar hacia adentro es un sitio para que se encuentre explicación, para que se encuentre resolución, ¿vale? Porque la base muchas veces para el cambio es entender, primero, qué nos está pasando, entender si esto que nos está pasando es normal, no, es adaptativo, me pasa solo a mí, es frecuente, cuál es la diferencia con el resto del mundo, qué dice la psicología de esto, y luego, vale, ya lo entiendo, ahora, ¿qué hago con esto que estoy sintiendo? Es decir, ¿cómo llego a eso? Entonces, emigrar hacia adentro es eso, es encontrar, identificarnos, es un sitio de herramientas, es un sitio donde, independientemente de las personas que yo acompaño a nivel individual, que aunque yo no te acompañe a nivel individual, tú encuentres respuestas, encuentres explicación, encuentres identificación, encuentres incluso resolución, que nunca es igual que a nivel individual. Pero yo con el mirar hacia adentro me he encontrado muchas personas que me han dicho, no sabes cuánto me has ayudado y no están en terapia conmigo, ¿no? Y entonces te das cuenta que, porque además el contenido que yo hago lo hago pensado como en todas las áreas, a nivel grupal y a nivel general, pero al final es como intento tocar todas las esferas, ¿no? Y al final ayudas a muchas personas igual, ¿no? Aunque no sea solo la cercanía de la terapia del uno al uno, que evidentemente es el trabajo más profundo y donde más se evoluciona y donde más rápido se va. Sobre todo eso, Romy, que sea como, da igual lo que tú sientas y tu proceso puede ser muy diferente al mío, pero lo que tú sientes tiene que tener una explicación, lo que tú sientes tiene que tener cabida, lo que tú sientes tiene que ser validado. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que sientas lo que sientas, encuentres refugio, explicación, duda, resolución de ellas, ¿no? ¿Qué hacemos con esto que estamos sintiendo? ¿Qué hago con todo esto ahora? Así Y resumidamente. sí, sí. Y eso fue lo que yo realmente había leído o había tratado de encontrar compañía en cosas digitales, que era lo que podía llegar inmediatamente. Y lo que tiene tu página en Instagram, tu espacio en Instagram, es que es muy de verdad. No, no, por lo menos a mí me resultó, al fin hay algo que leo que tiene coherencia con lo que yo estoy diciendo y no me está diciendo qué es lo que tengo que sentir, sino que explica un poco por qué lo siento y que es normal y es válido. Claro, Entonces, es lo que te decía, que es como la validez, porque además si entras a mirar hacia adentro y te tienes un rato ahí a mirar así, no a mirar publicaciones y las comparas, es decir, voy como de un extremo al otro. Lo mismo te hablo de, es decir, del deseo de volver, que
del deseo de no querer volver jamás a tu país, ¿no? Es decir, de crear una identidad nueva como de no representarte en el país que estás. Es decir, todo es válido porque tantas situaciones como migraciones hay, ¿no? Entonces, ¿dónde está la extrañeza? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está sentirnos minoría, ¿vale? Cuando no encontramos explicación. Puede haber un mundo de gente sintiendo lo mismo que si tú eso no lo logras identificar y no lo logras reconocer, tú te sientes ajeno al mundo. Tu emigración se siente ajena al mundo. Y es diferente cuando uno lo visualiza, esto es solo mío, a esto es transitable y esto lo transitan más personas también, ¿no? Ujú. Y de hecho, porque lo transitan más personas, también di con un término que se conoce, que de hecho se da paso desde un psiquiatra español, ¿no? Achotegui, que es el síndrome de Ulises, refiriéndose Ujú. al héroe homérico. ¿Qué cosa es el síndrome de Ulises? ¿Qué es? O sea, eso que cuando tú buscas y lo primero que veo dice depresión del emigrante, ¿qué es el síndrome de Ulises? El síndrome de Ulises, y es importante empezar por aquí, no es un trastorno depresivo, ¿vale? No es depresión. Y aquí es súper importante porque yo siento que a veces, por un lado, muy bien, porque tenemos mucha información, pero tener tanta información de manera a veces autónoma, ¿no? Autodidacta, nos adjuntamos todos los términos que encontramos, ¿no? Es decir, Ujú. si leemos depresión y leemos tristeza, es como yo eso lo tengo. No, es que hay muchos otros criterios, ¿no? Entonces, contestando un poco a tu pregunta, es lo primero, es decir, lo más importante, y yo siento, y aclaro esto porque siento que la gente lo asocia mucho a, es una depresión profunda. No, no es una depresión profunda el síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises, clasificado dentro de la psicología, es un cuadro reactivo, ¿vale? Psicológico de estrés crónico a partir del duelo migratorio. ¿Vale? Es un cuadro que reaccionamos, dicho en otras palabras para los que nos estáis oyendo, es una reacción de nuestro cuerpo ante el duelo, es una reacción extrema de estrés ante el duelo, pero no es una depresión. Está justo y además tiene una función, el síndrome de Ulises, parte de ello, de la creación y de determinar esto, fue justamente el término medio, ¿vale? No banalizar lo que le sucedía a los emigrantes con esto no es nada, ¿vale? E intentar no llevar al otro extremo y decir, estás enfermo, lo que necesitas es medicalizar, ¿no? Porque estás deprimido. Justamente lo que se busca es esta explicación del centro, es decir, ni irnos a un extremo de no tiene importancia, no es nada, a irnos al otro de es una patología. ¿No? Está ahí como en ese punto medio de darle una explicación también, una explicación y un tratamiento a la dolencia de la migración. Quiere decir que esa tristeza, incluso cuando es profunda, como has dicho, no es que yo diga, porque yo me encuentro con mucho, con amistades, con conversaciones así, que yo estoy deprimida. Claro, la psicología es de las cosas que más nos atribuimos todos a hablar Sí. y todo el mundo dice, ¿no? Como o yo oigo, ¿no? Y además en terapia me lo dicen a mí, es decir, de frente a mi cara me dicen, no, porque yo misma me he dado terapia y he dicho, y yo siempre es como sonrío por dentro y es como, vale, ok. Entonces, bueno, hay cosas importantes aquí, Romy, de cara a lo otro también, que para retomar un poco, que siento que como que no lo terminé de explicar bien, el síndrome de Ulises, que sea, si tienen criterios para diagnosticar, es decir, no toda tristeza profunda es un síndrome de Ulises, es decir, hay criterios para lo que es como tipificar ese estrés crónico, ¿vale? Que tiene que ver de qué manera se ha producido la migración. Ojo, la percepción que tenemos de la tristeza cada uno, de lo que sentimos, es lo más grande para ti. Tu tristeza para ti es lo más grande del mundo. Para mí es la más grande. ¿Por qué? Porque está enfocado en lo que tú sientes y en dónde están ahí las pirámides de necesidades para ti. Pero eso no significa que porque tú la sientas mucho estés cursando un síndrome de Ulises.
¿Ok? Es decir, el síndrome de Ulises viene a partir de unos criterios y viene a partir de cuando hay una separación forzada, es decir, estamos hablando de un estrés crónico potente en la emigración, ¿vale? Cuando hay una emigración, una separación forzada, hay una sensación de desesperanza muy potente, hay un tema con la supervivencia real, ¿vale? Cuando digo supervivencia, no es que estemos pensando en tener un trabajo que nos dé más dinero o en pensar en un sueño que tengo frustrado porque decidí irme de mi país con ciertas expectativas y ahora estoy ganando un salario mínimo. Eso no es supervivencia. ¿Ok? Nos puede gustar más o menos, pero estás teniendo un ingreso. Supervivencia es decir, no tienes que comer, estás en la calle, estás en amparo de otra. Es decir, a eso me refiero, ¿no? Que no cualquier tristeza, no cualquier situación, no cualquier cuadro es un síndrome de Ulises. Es decir, de qué manera llegamos y ahí también hay como mmm, los cruces de fronteras, las travesías, los estrés. Situaciones extremas, ¿vale? Sí, situaciones extremas que luego se conllevan. Me parece importante hablar de esto porque ya te digo, como hay tanta terminología ahora, es muy fácil como caer en el yo llevo triste 2 meses, pues una tristeza para mí grandísima, yo tengo el síndrome de Ulises, ¿no? Es decir, hay diferencias en esto, ¿no? Que hasta dónde tu malestar es considerado o no esto, ¿no? Y es que uno tiende a eh, emigrar es una experiencia fuerte, entonces uno a veces sí siente, a veces no, la mayoría de las veces te sientes como estresado, triste y tú quieres buscar la explicación a, Exacto. Pero a esto que te está pasando. la explicación yo creo que a veces, y te lo digo yo de cara a terapia también, no es tan importante el diagnóstico, sino qué hacemos con eso que estamos sintiendo y entender la base, ¿no? Es decir, yo puedo entender si yo entiendo y me bajo la expectativa de que la inmigración es un proceso vital hiperestresante, ¿vale? Ya yo sé que voy a transitar como emociones incómodas, no negativas, porque ya negativas hemos aprendido que no hay, sino emociones incómodas. A veces yo siento que queremos como justificar ese comportamiento anclado en el tiempo durante mucho tiempo, ¿no? Y ya como muy aceptado a buscar, ¿no? Maneras de qué es lo que estoy sintiendo. Es decir, ¿por qué esto? ¿Por qué tan fuerte, no? Y a lo mejor es que tu emoción es muy fuerte. No tiene por qué llegar a ser un síndrome, no tiene por qué estar, no tiene por qué ser una depresión, no tiene por qué ser un trastorno. Ojo, y también pasa al contrario. A lo mejor personas que están enfermas, es decir, que debían ser diagnosticadas, están banalizando el sufrimiento. Entonces, mi recomendación con esto siempre es la información, si la manejas con prudencia, ¿vale? De fuentes y la sabes leer, y sabes cómo ser muy concreto, ¿no? Y leer de fuentes muy seguras. Y ante la duda, si no, siempre consultar con un profesional sería lo mejor. Es decir, evidentemente, si yo tengo riesgo de estar deprimido, es decir, lo que es depresión, mmm, como mismo si sentimos que la tensión nos está subiendo, pues de alguna manera tenemos que buscar que alguien nos diga si es depresión o no, ¿vale? Alguien no, un profesional. Claro, sí, 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 es que también, como mismo la gente nos dice, es que estoy deprimido, también viene quien tú te ve triste y no tiene otra cosa que decirte, es que estás deprimido, ¿sí? Sí, Claro. también. Entonces, yo siento en mi camino como emigrante que también toda esta tristeza, además del estrés de aprender una vida nueva, de hacer cosas nuevas, hay una frase que a mí me gusta mucho de un libro que nosotros estudiamos en Cuba, que es El reino de este mundo, que dice Sí, que hay una frase así que dice como que el hombre siempre ansía una felicidad situada más allá de la parte que le es otorgada, ¿no? Y entonces, ya cuando tienes eso, quieres otra cosa más. Y eso es algo que hemos hablado tú y yo. Ahora que tienes, que has logrado esto, ¿qué sientes? No, 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 porque no te has dado el tiempo. Eso como que estabas sufriendo tanto ayer, ya lo tienes hoy. Entonces, ¿qué vas a hacer? Eh, entonces, las expectativas
sobre todo, y que me perdone generalizar, pero yo siento que es así, de las expectativas con la emigración, sobre todo de los países nuestros, latinos, países quizás en situaciones económicas de desventaja, que cuando tú emigres, lo has logrado todo y todo va a ser mágicamente resuelto y luego no pasa. Entonces quisiera que me hablaras un poco, y también porque te he escuchado decir algo de esto, cuando tú tienes la expectativa de que logrando esta migración vas a tener la felicidad como concepto y luego no te sientes, estás pasando por esta tristeza. Ahí vienen varias idealizaciones, es decir, la primera es la migración, número uno, es decir, estamos idealizando algo que no conocemos además, porque ese peligro es doble, porque cuando idealizamos algo que controlamos, ¿no? O que más o menos, pero estamos idealizando algo que no conocemos en extremo, ¿vale? Porque lo único que tenemos de eso es lo que vemos de los demás que han emigrado, hablo cuando estamos en el país de origen. Lo que vemos, que casi siempre lo que se ve es lo que el otro quiere mostrar, eso siempre yo lo digo, es decir, el otro siempre va a mostrar la parte que elija, es decir, tú no puedes ver por un agujero la casa completa, no se puede. Entonces, nos estamos basando en un ideal de lo que alguien nos está mostrando. Y muchas veces ocurre también que estamos viendo un resultado, el resultado después. Sí, tú miras mi resultado 10 años después y es como, vale, pero estás mirando el resultado, no estás pensando en el proceso. Es decir, no estás entendiendo mi adaptación. No hablo de la mía como de la tuya, como la de cualquiera, ¿no? Sí, Cualquiera que sí. lleve un tiempo. No estás viendo cuánto ha pasado la integración de esa persona, qué ha pasado o no. Es decir, queremos llegar y además yo siento que se vive como con mucha ansia. Quiero llegar a esto, pero sin implicarme lo suficiente en lo que eso conlleva por el camino, ¿no? Entonces, idealizamos la migración en un país donde no conocemos y donde luego llegamos y nos cuesta trabajo la adaptación, lógicamente. Idealizamos además, idealizamos o más bien yo te diría, minimizamos el esfuerzo que tenemos que hacer en todos los niveles para construirnos en un nuevo país, es decir, para hacernos en un nuevo país. Yo cuando escucho personas o personas en terapia que me hablan de tiempos, es decir, que me dicen, porque yo pensé que en un mes tal, en 3 meses tal, en 4 meses, es decir, es que eso es lo peor que puede hacer una persona cuando emigra, porque se está poniendo una expectativa que no depende solo de él, que esto yo lo digo hasta el cansancio, no todo depende de ti, no todo este humo que nos venden de, sí, tú levántate que el mundo entero depende de ti si lo quieres hacer, no, y menos en la inmigración, porque hay factores sociales que van en contra, hay papeles, hay burocracia, hay política, hay leyes, hay un millón de factores que influyen en el proceso, en el ritmo, en lo que tú te vas construyendo por el camino y lo mejor, lo que era importante para ti el día uno, 3 años después no lo es y te reconstruyes tu felicidad de una manera diferente. Ahí te contesto un poco lo de la felicidad, ¿no? ¿Qué cosa es el ideal de felicidad? ¿Sí? ¿Qué cosa es felicidad para ti? Pensamos la felicidad desde el punto, ¿no? Yo diría como de esa base de pirámides que tenemos en la vida, de necesidades, ¿no? Lo que decía Maslow como la pirámide de necesidades. Cuando tú estás en tu país de origen, en casos como los países como nosotros, que ahora mismo en este punto, bueno, ya hace muchos años, estábamos en un punto casi de supervivencia, ¿no? Y no era una migración forzada, pero sí una migración casi impuesta, ¿no? Y lo digo entre comillas porque, bueno, esto tiene para otro podcast, pero tu expectativa en ese momento, ¿cuál es? ¿Cuáles son tus necesidades en ese momento? Básicas. Tus necesidades en ese momento son básicas, por tanto, tú piensas tu felicidad en función a tus necesidades. ¿Qué tú necesitas en ese momento? Más dinero, mm, mis necesidades básicas de vivir mejor, comer mejor, cubrir, vestirme, tal, es decir, aspirar un poco más en la vida, formarme mejor, eh, mm, laboralmente crecer más, siguen siendo necesidades, ¿no? Como cuando eso lo cubrimos,
claro, esa felicidad ya pasó. Es decir, porque tus necesidades se vuelven a ajustar y tu felicidad se vuelve a ajustar en la base de tus necesidades. Y cuando tu entorno cambia y tus circunstancias cambian, tus necesidades no van a ser las mismas. Entonces, para mí, buscar la felicidad en función de tus objetivos en la vida es como una carrera sin fondo. Es una carrera sin fondo. Inalcanzable, lo primero, pienso. Inalcanzable y totalmente desproporcionada en cuanto a esfuerzo-beneficio, ¿no? Porque siempre vas a estar corriendo por algo más, porque cuando llegues a eso necesitas correr a otra cosa, porque ya tus necesidades son diferentes. Entonces el punto que yo daría sería como al revés, es decir, te reboto la pregunta, es decir, ¿qué necesitas a lo mejor para ser feliz que no sea basado en esas necesidades? Porque necesidades vas a tener siempre. Y cuando llenes esas vas a completar otras, y cuando llenes esas vas a completar otras, ¿no? Y al final es como un círculo vicioso, ¿no? De alguna manera. Claro, pero mm, te entendí perfectamente, y espero que nos escucha también, pero de alguna manera nosotros, y vuelvo a hablar de los países latinos, de, de este grupo de migrantes, eh, tenemos que deconstruir todo lo que, todo lo que hemos aprendido a través quizás de una foto que alguien publicó algún día o una llamada por teléfono o de lo que socialmente también nos han enseñado y vemos como éxito. Entonces, cómo uno, cómo uno se trabaja para deconstruir todo esto sin caer en la frustración o frustrándote? Pues la frustración es normal, pero aprendiendo a lidiar con ella. La deconstrucción, yo creo que va ocurriendo a la par que nos vamos, valga la redundancia, que te vas permitiendo construirte este nuevo yo, ¿no? Es pararse en la pregunta de, ¿esto es mío realmente o esto es totalmente aprendido o más bien impuesto, ¿no? Socialmente, personalmente, familiarmente, es decir, ¿qué me han enseñado a mí? ¿De dónde radica lo que tengo que buscar o lo que tengo que perseguir para ser feliz? Y a lo mejor por el camino me estoy perdiendo cosas que yo misma estoy identificando, que me gusta esa deconstrucción que estoy haciendo. Pero como pesa tanto eso que me han dicho, que me tengo que fijar, ¿no? Eso que me dicen que tengo que alcanzar, a lo mejor estoy feliz en este punto. Y ojo, yo hablo siempre, para mí la felicidad es como una emoción más, ¿vale? Como el miedo, como la ira, como viene y se va. Para mí no es estable en el tiempo. Yo prefiero referirme como a ese estado de bienestar, como serenidad, bienestar, ¿no? Tú puedes Eso es lo que estar te he en un escuchado momento, decir. Eso es sí, lo que sí, te he sí, escuchado porque decir siempre. ok, Entonces, pero estamos acostumbrados a llamarlo felicidad, como los fuegos exacto, artificiales. exacto. Y yo creo que persiguiendo eso es como, ¿dónde están? Los fuegos artificiales son efímeros. Yo te Claro, puedo decir momentos de mi total. vida felices absolutamente, los puedo contar a lo mejor, porque son momentos efímeros. Ese pico te dura y luego la vida sigue, y al otro día tienes un enfado, y al otro día tienes un problema, y al otro día tienes una frustración, ¿no? Pero bueno, para no irnos del tema, que mm, a lo mejor yo encuentro que aquí, en ese camino que me estoy construyendo, porque cuando emigramos nos quedamos desnudos en la construcción de quién soy yo ahora mismo. Fueros. Exacto. ¿Quién soy yo ahora mismo sin todo esto que tenía alrededor, que de alguna manera yo pensaba que me construía? Que yo era mi trabajo, que yo era mi familia, que yo había logrado, ¿no? Sí, esa era la construcción de tu ser. Entonces, cuando tú te plantas de cara a quién soy yo realmente, y la migración yo creo que una de las mejores cosas que trae, que ocasiona dolor, sí ocasiona dolor sin duda, ocasiona incomodidad, porque ver nuestras partes oscuras ocasiona incomodidad y requiere mucha valentía, pero yo creo que de lo mejor que tiene es cuestionarnos.
Sí, totalmente. Yo nunca me hubiese preguntado eso. ¿Quién soy yo si yo no Exacto, hubiera emigrado? exacto. El cuestionamiento sobre tu persona, ¿qué eres? ¿Por qué eres así? ¿De dónde vienes? ¿Por qué te has construido? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué no? ¿Por qué te sigues enfocando en eso? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué no? Es decir, eso la migración te lo regala, aunque a lo mejor alguien ahora me esté oyendo y diga, no, no lo quiero. Claro, Algún día llegará ese punto que diga, qué bien que me he podido permitir mirarme sin todas esas armaduras, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos miramos así, Romy, si ahí mismo hacemos como una parada de conciencia del mm, cuánto me han dado, ¿no? Es decir, ¿y con cuánto me quiero quedar? Ahí nos permitimos deconstruirnos, ¿no? Es decir, también qué me regala la emigración en el sentido de me puedo aislar de un montón de cosas. ¿No? Me puedo aislar de un montón de imposiciones sociales, familiares, de un montón de cosas que me permiten también ser libre, a pesar del dolor, fíjate, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en ese punto, hay como que hacer clic. Yo siempre os digo, cuando tú identificas que algo te hace bien, no es, y esto en terapia siempre os digo, es decir, a veces me cuentan cosas buenas y es como, sí, esto pasó y ya está, y sigue. Y yo siempre los llevo para atrás y le digo, no, 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 no. ¿Qué ha pasado? Bueno, es decir, vamos a lo que tú identificas bueno o identificas que te trae serenidad o identificas que te trae bienestar, cuídalo, foméntalo, quédate ahí, medítalo, piénsalo, reconstrúyelo, ¿no? Entonces, a lo mejor ese punto exacto donde tú encuentras que hay cosas que te están gustando, que no eran esa felicidad que tú te habías imaginado, que a lo mejor era construir 1 millón de euros en 2 años, ¿no? Pero que te están trayendo felicidad, párate y cuestiónate si esa felicidad que te planteaste al principio es realista o no, si es la que necesitas ahora o no, si hay que buscarla con ese ritmo que llevas ahora o no, y si hay cosas por el camino que tal vez también te están dando felicidad y que no podías saber. yo en ese sentido tengo que decir que si cuando yo empecé a buscar información y di contigo, tú me hubieses dicho eso. Y yo te digo, no, no, a mí no me importa, yo no quiero sufrir y no me importa quién soy yo ni me interesa. Pero ¿Y ahora? ahora nos conocemos mejor, Ger, y ahora agradezco la oportunidad de, es muy duro y duele muchísimo, pero agradezco la oportunidad de haber tenido en mi vida un espacio para preguntarme quién soy yo, qué quiero hacer. No me identifico ni con esto, ni con esto, ni con lo otro. Y a mí lo que me duele es esto. ¿Por qué me duele? Lo que más me duele de la inmigración es que esta partecita, ¿por qué, qué yo, quién yo soy en mi vida y de dónde vengo? Que precisamente en la inmigración me duele esto y no lo otro. Exacto. Mm, entonces, me encantan todas tus explicaciones. Esto es una terapia, esto es una sesión aparte. Creo que Sí. entonces, otra cosa que cargamos, y sigo con la cultura esta que aprendimos, esta parte social que tenemos impregnada, como seres sociales, eh, que identificamos de dónde venimos, identificamos como el éxito, habemos leído, ¿cómo está fulanito? De lo más bien si ya se fue, tú no sabes, como está afuera. Y cuando llegas sientes esta tristeza de la que hablábamos y quieres volver a esas personas, a ese origen al que tú perteneces, pero ya tú has roto como una barrera que lo que te van a decir no es lo que tú quieres oír, no es lo que te sirve. Entonces salen los mensajes súper positivos, pero porque estás triste, muchacha, si ya te fuiste. Y nos sentimos peor todavía, porque además de sentirnos tristes, nos sentimos culpables, porque a donde fuiste a buscar alivio, que es tu familia, los amigos que dejaste atrás, lo que sea, te están diciendo, están invalidando totalmente, no por maldad, sino que no lo entienden, ellos también tienen eh, cosas aprendidas que están repitiendo ahora y te sientes peor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con
cómo lidiar, qué pasa con esto? Ahí, un ejercicio muy bueno es justo esto que hablamos que hablamos hace un momento, que es la idealización que tenemos de la emigración antes de movernos, ¿no? Es decir, esas personas, siempre entender, ¿no? Que esas personas que se quedaron tienen el mismo pensamiento que tenías tú antes de emigrar. ¿Que cuál era? Todo es perfecto. Por tanto, no pueden sentir una realidad que no viven, que no entienden, eh, que no tocan, que no llegan a imaginar, ¿no? Entonces la persona que migra se queda entre dos mundos porque sí que sabe lo que está viviendo, la realidad que están viviendo allí, pero sabes también lo emocionalmente fuerte, ¿no? Que es esta parte de aquí. Yo siempre digo en este caso, es como siempre situarse en la punta del otro, y yo creo que ahora hay mucha información, a mí me sigue mucha gente migrada, pero mucha gente que está en Cuba también todavía, ¿no? Y es como intentar empatizar con ambas partes, tanto las personas que han emigrado, entender que el otro no es que no te entienda a lo mejor, no es que no te quiera ayudar, no es que no te quiera, no, es que está hablando de una realidad que desconoce y que está idealizando en este momento como mismo tú le idealizaste un día, ¿no? Y yo creo que también las personas de allá tienen que ir entendiendo, ¿no? Que la emigración es mucho más que llegar y ya está. Y estás contenta con esto que alcanzaste, pues bueno, ahora todo tiene que ser mucho más sencillo que lo que estamos viviendo aquí. Yo creo que la base de esto, Romy, resumidamente, es que necesitamos comunicarnos de manera directa, concisa y efectiva. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si necesitamos ser escuchados por una persona que está allá y no nos entiende lo que estamos diciendo, no podemos dar por asumido que nos tiene que entender. Tenemos que explicar lo que queremos. Tenemos que explicar, tenemos que pedir. Yo sé que no entiendes lo que te estoy diciendo. Yo sé que vas a buscar a lo mejor una explicación, una justificación, pero yo lo único que necesito es que me escuches. Claro, sí, 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 sí. Y ¿Vale? quería, Claro, es no asumir que el otro, esto que yo voy a decir, va a saber cómo yo me siento. Es decir, es que no lo puedes saber, ¿no? Es que tenemos que estar un poco más abiertos a la comunicación, a la verdad en la comunicación, de qué manera necesitamos pedir las cosas, de qué manera necesitamos como comunicarnos, ¿no? Si sí, quieres lo paramos. ahí, justo esto que está diciendo, quería llegar a tratar de empatizar con el otro que tampoco entiende tu escenario ahora, no lo ha vivido. eh, y tratar, hablar de, no te voy a explicar que esto no es, porque a veces queremos dar la explicación para validarnos de nuevo de por qué no me estoy sintiendo bien. Mira, es difícil que entienda porque no lo ha vivido. Entonces, cuida voy a hablar de mi emoción. Yo estoy triste, eres mi amigo, eres mi mamá, eres mi papá. Solamente escúchame y acompáñame porque estoy triste. eh, Tratar de explicarlo, que entiendan, no sé, tengo que renovar, vamos a ponerte una ridiculez, tengo que renovar el NIE. No, yo le decía a mi mamá, es que ya tengo NIE, y me decía, ah, sí, y yo, no, es que tú no has entendido, este es el pollo del arroz con pollo. Pero es lo que te digo, que es como queremos que el otro piense según nuestras necesidades de ese momento. Probablemente a ti ahora una persona de allá te dice que se pasa 5 horas en una cola para esperar comida y que por eso tiene un día súper triste y tú no llegas a entender del todo esa emoción que te está diciendo, porque no es tu realidad. Entonces, yo siempre digo, ante situaciones así, digo, inviértelo. Piensa qué es es decir, qué difícil fuese para ti entender también la realidad de otros, porque ya no es tu realidad. Entonces, lo que quiero decir con esto no es que nos comuniquemos menos, todo lo contrario, ¿no? Es que nos comuniquemos, que busquemos ayuda, es decir, que busquemos compañía del otro, pero que no exijamos más de lo que de lo que pueden dar. Bueno, Hens. Yo estoy como tratando de capturar de las situaciones más frecuentes que puede pasar un migrante, de las emociones más frecuentes. Entonces estoy aquí exponiéndote situaciones como una loca.
Otra cosa que nos suele pasar y que tú hablas también en tu feed, que los tienes ahí en Instagram, es que a veces venimos siendo déjame ver esta, un i5, un i7, y de momento estamos funcionando como una Pentium, todo lento. Hablo desde el punto de vista de aprender, de que vienes a progresar, a producir, y sientes que no te hallas, que tú eras a lo mejor la estrella de la clase y aquí ahora no te enteras. Eh, Creo que has descrito, lo conocí por ti, que se llama regresión, que se le conoce desde la psicología como regresión. ¿Qué pasa con esto? Somos los mismos, estamos perdiendo capacidades, nos volvimos burros. No, perder capacidades jamás, al contrario, con los años ganamos, ¿no? En habilidades, si las fomentamos. Pero sí que es real, es decir, que sentimos lo que se conoce en la psicología como esta regresión, que es como perder actitudes que ya teníamos, ¿no? Madurativas o de comunicación y demás, sentimos que las perdemos, ¿vale? Sentimos que es una frase muy común de: yo no era así, yo llegaba a una situación y me comunicaba normal, o yo llegaba y sabía poner ciertos límites, o no me trataban en el trabajo así un jefe y yo asumía que, vale. Entonces, esta regresión se asocia mucho con la minusvalía, con sentirme pequeñito, con adoptar ciertas situaciones que nos asocian a la infantilización, ¿no? A esta supuesta persona de autoridad por encima y que uno se queda como retraído y demás, ¿no? Porque viene muy asociado además a este sentimiento de estar desvalido, ¿no? Esta sensación de cuando los niños tienen imposición y autoridad por encima, es decir, me siento indefenso ante eso, ¿no? Ante eso que tengo que responder de determinada manera. Y esto ocurre un poco por la migración, porque yo creo que es súper importante, como mismo, no hay que cogerle miedo al cambio. Y cuando digo no hay que cogerle miedo, no es que no aceptes tu miedo, sino es que no tenemos que pensar que eso que nos vamos a enfrentar es un imposible. No es un imposible, pero tampoco debíamos banalizarlo tanto. No debíamos asumir, yo voy a llegar y me voy a hacer con todo, porque es que te está saltando un montón de cosas, ¿no? Es decir, culturalmente, es decir, hay cosas que no entiendes, códigos de cómo la gente se comunica, de qué se habla, de cómo nos relacionamos, de todo eso, te lo está saltando, es decir, es un poco eh, prepotente, por llamarle de alguna manera, el pensar el yo voy a llegar e inmediatamente voy a controlar todo. Sí, yo he migrado hace 10 años, trabajo con emociones, soy psicóloga y si mañana yo decido emigrar de España, ¿vale? No puedo pretender llegar a un sitio y decir, no, yo esto lo voy a controlar en 2 días. No, no, es otro sitio, es otro código, es otra cultura, es otra, es decir, es otra manera. Entonces, yo creo que el extremo está, es decir, el punto medio ideal sería en no cogerle miedo a eso, ¿no? Pero también entender que necesitamos un proceso de adaptarnos, de entender esas maneras, ¿no? ¿Y por qué lo asocio con esto? Porque mientras más extraños y ajenos nos sentimos, Romy, mientras más desadaptados estamos, más pequeñitos nos sentimos, más indefensos nos sentimos, más, es decir, perdemos este control, ¿no? De enfrentarnos a las cosas y de enfrentarnos además a veces en una cosa tan simple como comunicacionalmente, ¿no? Entonces yo creo que es importante entender que primero no definirte, y esto es algo que yo se los trabajo mucho en terapia, no definirte, tú no eres eso, tú no te has convertido en eso, tú no eres ahora sí, sino entender yo estoy ahora sí. Hay una diferencia muy importante a la hora de pensar y por tanto ejecutar, porque nuestro comportamiento va asociado a cómo pensamos sobre nosotros mismos. Es decir, yo soy una persona insegura, ¿no? Yo me he convertido, Hedel, en una persona insegura. No, tú te sientes insegura. Es diferente, le da una connotación transitoria, ¿no? No determinante. Porque cuando tú te convences que tú eres de una manera determinada o que tú te has convertido en una manera determinada,
sin querer tu actuar va a ir en consecuencia con eso que tú te estás creyendo. Claro. Sí, sí, y bueno, pasa no, me ha pasado a mí, para ponerle que, que no lo he sabido asumir de esa manera transitoria y me he identificado a yo soy así y he arrastrado Ok. la situación una y otra vez. Además, vas como asumiendo cuando tú entiendes, yo soy así, es decir, yo tengo que asumir esto y yo tengo que cargar esto así porque yo soy así. No tengo otra manera de hacerlo, no Claro. tengo otra manera de enfrentarlo. Y no, no eres así, las circunstancias te están haciendo actuar así en ese momento. Entonces, claro, esto además viene respaldado con un montón de cosas alrededor de la migración que pudiéramos hablar horas de por qué no nos enfrentamos a ciertos límites, de por qué da miedo imponerse y en tu país no te daba miedo. Sí, sí, ¿Cuántas sí. cosas hay en juego? ¿Cuántas cosas hay en juego aquí y cuántas cosas hay en juego a ese límite que tú vas a poner a un jefe, a ese límite que tú vas a poner a una persona, a la hora de relacionarte? ¿Cómo está tu pensamiento, tu autoestima? ¿Cómo tú crees que te siente el grupo? ¿Y qué cosas haces por encajar o no encajar a la fuerza en el grupo, ¿no? O callar y decir, no, esto no lo quiero hacer por miedo a lo que vayan a pensar. Es decir, todo esto se incrementa aún más cuando emigramos, porque estamos en toda esa revolución emocional, ¿no? El otro día hablábamos en sesión con una chica y me decía, es que mis amigas, extraño a mis amigas, a mi grupo de amigas, de estas amigas, bueno, no vamos a hablar de estas amigas sí se hicieron en la universidad, tal, terminaron, tenían un grupo de intereses en común y demás, vale. Esas amigas ya no están, ¿no? Y yo le dije, vamos a recordar el primer día de universidad. ¿Dónde estaba esa amiga? Y ella se quedó así, me dijo, no lo sé. Me dijo, le dije, ¿la recuerdas al lado tuyo, entrando de la mano contigo? No. ¿Estaba en la misma clase que tú? Dices, sí, pero no digo, ¿la ves en el grupo de gente? No. Digo, ¿qué te quiero decir con esto? Que ese lazo creció, se hizo, es decir, se creó. ¿No? Entonces queremos llegar, como llegar aquí y llegar con una amistad establecida que en Cuba nos permitimos hacer durante 5 años. Entonces, es decir, no podemos pretender llegar a un sitio nuevo y tener una amistad exactamente igual que la que hemos construido durante 5 años. Es decir, si nos lleva más de 20 años hacer una profesión, si nos lleva a ser más de 5 años amigos, si nos lleva tiempo a ser una familia, si nos lleva minimizar eso en un sitio nuevo tan rápido, es parte de la idealización. Sí. Esas expectativas que decía y de la que tenemos que nos frustramos constantemente, pero bueno, es parte de aprender, es parte de mejorar lo que somos, es parte de la vida. Y esta es la última situación porque ya tengo que decir que son las 11 de la noche, 11:10 y aquí estamos. Eh, Hedels, hay muchas situaciones eh, con otro tema importante en la inmigración y es la pareja. Temazo. Hay personas que migran. Esta es una pregunta facilita. Eso es un La, temazo. la, Existen varias situaciones. El que migra adelante y el que uno se va adelante y otro queda atrás y se rompe. El que logran salvar la relación y luego se unen, pero ya son dos personas distintas. El que migró juntos y salvaron su relación y de ahí construyeron y entonces fue que se conocieron de verdad. El que está junto y ya no funciona, pero me voy a quedar sola. Es la persona que yo conozco. El conoces a alguien aquí, pero entonces te comportas con esa infantilización que hablabas al principio, como si estuvieses por debajo y de alguna manera no eres tú. Y como que uno identifica, yo creo, ¿no? Te estoy preguntando por la situación y cómo lidiar con esto, que esta parte de mi vida la tengo que salvar, porque el amor, porque con esta persona que me identifica ahora, lo tengo que salvar. Y si no funciona, pero además no funciona todo lo demás, yo soy
¿yo qué soy? ¿Dónde me quedo? ¿Me voy a quedar para vestir santos más nunca? Y pasa, estoy hablando, no, pasa lo mismo en los hombres que en las mujeres. Es igual. Vale. Entonces, sí, hablamos un poco de... A ver, el tema de la pareja, y digo que es un temazo porque es de los temas que más trato con vosotros por privado, ¿vale? ¿Por qué? Porque la pareja, cuando vamos a los casos más, ¿no? Cuando se migra juntos, ¿vale? O cuando emigra uno delante y el otro se queda detrás, pero al final el final es como juntarse, ¿no? Es decir, como que ese proyecto de pareja sigue en común. Aquí es súper importante porque ese desnudo que hablábamos al principio, que nos encontramos al desnudo con nosotros mismos, ¿vale? Tu pareja también se enfrenta a un montonazo de cosas propias suyas, ya no de la pareja, sino de su propia individualidad, ¿no? De su propio proceso, de su propia identidad. Y aquí, ¿qué pasa? Que todo el resto que veíamos camuflado, es decir, de pronto nos encontramos como al desnudo con nuestras versiones reales de quiénes somos y quiénes somos solos ahora, sin red y sin nada, ¿no? Entonces aquí pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Primero, puede muchas veces que esa versión desnuda del otro nos guste más, nos una más, nos haga como empatizar mejor con el otro, pero puede ocurrir todo lo contrario. ¿No? Puede ocurrir exactamente que eso que empiezo a ver no me gusta, eso que empiezo a sentir no me siento, nunca había estado en un momento tan potente emocionalmente como este, y ahora que lo tengo no me siento acompañada o no me siento acompañada. Es decir, cambia el mundo para los dos y la cuestión es cómo enfrento este nuevo mundo ahora en pareja o no. Sí, Entonces, la revolución, primero, entender que es independiente, que cada uno vive su propio proceso, que cada uno vive su propio duelo, que el otro no es responsable de tu duelo ni de lo que tú estás sintiendo, que él está viviendo el suyo y tú estás viviendo el tuyo, y aunque tengan responsabilidad afectiva, cada cual es responsable de gestionarse sus propias emociones en ese punto, ¿no? Y que está bien irse descubriendo por el camino si realmente ese proyecto puede ser reformulado o no. Porque yo creo que hay un peso ahí muy importante que le ponemos a la pareja cuando emigramos. Hay un peso ahí ya. que, una mochila muy grande, que es como hemos emigrado juntos y parece que sí o sí tenemos que continuar esto como sea, hacia adelante. ¿Por qué? Porque tú eres parte de ese proyecto. Cuando la pareja se rompe en medio de una emigración que ha sido juntas, ¿no? Es como si en parte ese proyecto migratorio se quedase a medias. Es como, ¿y ahora qué? Es decir, aparte de que eso se vincula con parte de tu identidad, de tu zona segura, de tener una mano al lado, es decir, muchas cosas, ¿no? A raíz de la pareja. Pero creo que lleva un peso muy potente y que hay que quitarle peso, porque si le ponemos tanto peso, sin querer hacemos al otro responsable muchas veces de lo que estamos gestionando nosotros, ¿no? O de lo que nos toca gestionar a nosotros. Estar abiertos también un poco a irse redescubriendo en la pareja tiempo después, a irse replanteando si esto es lo mismo que queremos, si no, ¿no? Es decir, a lo mejor no lo es, a lo mejor encuentras con el tiempo que no es eso, ¿no? Y el miedo te limita muy fuerte a que no eres capaz de dar el paso, no eres capaz de ser sincera contigo mismo y con la otra persona también, ¿no? Por el miedo a la soledad, a enfrentar una migración sola, a lo que eso implica, ¿no? Pero yo siento que ese peso, es decir, no es a que no te planteas es decir, la connotación que tiene la pareja en tu país de origen, con tu red alrededor, con todos alrededor, cuando se migran totalmente solos a otro sitio. Es como, no, ahora cómo vamos a terminar, ahora parejas que ves totalmente rotas, ¿vale? Totalmente rotas. Y ahí están, ¿no? Esto también viene también de la mano de esa deconstrucción que tenemos que hacer, de los significados que le damos a tantas cosas en la vida. Y hay que, bueno,
pero sí es un tema para mucho más porque Es la un emigración, temazo, porque además la sí, pareja es como se pone una expectativa muy alta, ¿vale? Y una responsabilidad muy alta sobre el otro, cuando a veces omitimos también que el otro está en un proceso y que está en su propio proceso, que no solo el proceso de la pareja, sino su propio proceso individual, que a lo mejor tú tienes un duelo, dentro de los 7 duelos de la migración, tú tienes un duelo con tu identidad y con tu familia, y esa persona tiene un duelo profesional y con... Entonces, es decir, no hay, y aquí entran además personalidades, identidades, un montón de cosas en juego, ¿no? Y ya te digo, muchas veces puede que ser que se fomente, que crezca, que nos guste aún más, que nos compenetremos aún más, pero hay veces que no nos gustan las otras versiones que empezamos a descubrir ante momentos de dificultad, que nos hace plantearnos de qué manera esa persona enfrenta, ¿no? la vida como conflictos, como los problemas, como el estrés, ¿no? Y no nos gusta eso. Y eso limita, y limita mucho, porque emigrar en pareja tiene ventajas, sin duda. Tiene ventajas. Y emigrar solo tiene ventajas. Ambas tienen ventajas. Yo siento que las personas que emigran en pareja están mucho más limitados a hacer red social, a construirse un propio mundo alrededor. Y esto se nota un montonazo. Es decir, personas que han emigrado en pareja, y a lo mejor llevan 3 4 años y no tienen amigos alrededor, porque se han encerrado no, en el o mini uno tiene y mundo. el otro no, y eso es un problema. Se han encerrado totalmente, no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría se encierran en esa burbuja, ¿no? De estamos tú y yo. Sí. Entonces, cuando se migra solo, también esta permisividad que tenemos, ¿no? Y que también estamos como más abiertos o más activos también en entender que la construcción de lo social lo tenemos que hacer nosotros. Tiene una ventaja ahí a explorar, ¿no? A abrirte un poco más, a hacer un poco, a abrirte un poco también en el tema, en todos los sentidos, en esa nueva versión tuya de comunicación, de hacerte, de llegar a los demás, ¿no? Sí. Fíjate que ha empezado la pregunta con un matiz de tragedia y ha terminado en un punto. Sí. Hemos tenido que bajarle un poco el Sí, volumen. sí, sí. Hedels, ya para terminar, regálanos tres consejos en la emigración, para un emigrante cualquiera. Regálanos tú tres consejos de Hedels de emigrar hacia adentro. Vale, 3 consejos. Para mí el más importante de todos es céntrate en tu proceso. Tu proceso es único, independiente e incomparable con el de al lado. No hay tiempos, no hay prisas, no hay cosas que cumplir, no hay felicidades absolutas para todos, no sentimos lo mismo. Es decir, céntrate en tu proceso. ¿Qué siento? ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿Qué me estoy reconstruyendo por el camino? No te compares. Para mí el punto número uno es no te compares. Es decir, céntrate en ti, en eso que tú quieres alcanzar, en eso que tú vas descubriendo que es importante, en que la versión tuya, tú estás viviendo la completa, que eso que estás viendo de al lado es un resultado que estás obviando los caminos largos de esa persona y los caminos cortos. Es decir, estás obviándolo todo. Céntrate en ti. Y si vas a mirar al lado, que sea para inspirarte, ¿no? No para compararte y que eso traiga minusvalía. Eh, Dos, escucha y darle mucha importancia a tus emociones. Yo creo que cuando nos regulamos emocionalmente, la capacidad de adaptación cambia totalmente, totalmente. Cuando nosotros estamos desregulados emocionalmente hablando, porque callamos, porque escondemos, porque no decimos, porque no buscamos, por los motivos que sea, acordes a las necesidades que tú tengas en ese momento y a lo que te puedas permitir, ¿vale? Pero no minimices lo que sientes. Sí, eso que se minimiza en la migración tiene un coste muy grande mucho tiempo después. Eso que nosotros queremos, que al final la migración es estar productivos, salir adelante, todo esto que tiene que ver con la ejecución, la emoción al final muchas veces nos bloquea si la dejamos ahí como guardada, sin gestionar. Entonces, si no es con un profesional, si no, no importa,
pero tenemos que abrirnos con un amigo de confianza, es decir, hay que darle importancia a lo que sentimos emocionalmente. Y número 3, responsabilizarnos y ser coherentes con las decisiones que tomamos. Eh, la emigración lleva transformación y esto hay que tomar conciencia de eso. Lleva implicación, lleva voluntad, lleva constancia. No podemos, queremos alcanzar cosas muy grandes haciendo esfuerzos mínimos y con esfuerzos mínimos se llega a pocos sitios altos. Tenemos que ser coherentes con las decisiones y los objetivos que nos marcamos. Es decir, vale, y fíjate que lo primero que te digo es no te compares, lo segundo, escucha tus emociones y darle importancia, pero ahora lo tercero, darle acción a eso, es decir, ponle voluntad a lo que estás haciendo, acorde a lo que puedes hacer ahora. No te pongas metas inalcanzables, no pienses en las cosas que puedes lograr dentro de 10 años, objetivos cortos, alcanzables, medibles ahora mismo, pero ponte en ellos, ¿no? Es decir, muchas veces sientes a personas que se quieren reconstruir. ¿Qué estás haciendo en función de ello? No, no puedo hacer nada porque hasta que no llegue, ya, pero ¿qué puedes hacer ahora mismo? Cuestionarte todo el tiempo, todo el tiempo, ¿qué cosa mínima puedes hacer hoy que te acerca un poquito más a esa versión del final? Me encanta. Muchísimas gracias, Edels, por tu tiempo, Nada, por un todo placer, lo de que haces verdad. con tu página de mirar hacia adentro. Es muy necesario. Está muy bien. Para mí, mi criterio es que sabes mucho, se nota que sabes de lo que estás hablando. Y eso se agradece. Muchas Entonces, gracias, muchas Romy. gracias por haber aceptado mi invitación, por todo este tiempo que me has regalado. Muchas gracias, de Y verdad. ojalá que podamos hacer otra entrevista, pero sobre las Hedels emigrantes. Muy bien, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras. Que sé que te da curiosidad, así que cuando quieras. Que descanse. Gracias. Y gracias Buenos días. también a todos los que nos oyeron, que fue bastante tiempo también. Así que eso, que gracias por estar ahí del otro lado. Muchas gracias. Esto ha sido más que una terapia. Total. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Un capítulo muy especial, al menos para mí, y en el que después de escuchar a Hedels, no me queda otra conclusión más que decir que siempre hay un camino y que ese camino es hacia adentro, primero que todo. Entonces, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Saben que siempre hago las despedidas improvisadas y después de escuchar una y otra vez esta entrevista, pues no me queda mucho más que decir. Agradecidísima con Hedels por el espacio, eh, por su tiempo al cederme esa entrevista, pero también por su trabajo, por ese trabajo tan bonito que hace, tan consciente, tan transparente, tan necesario. Nos vemos en un próximo capítulo. Recuerda, por favor, comentar, responder las preguntas que te hago porque son importantes para continuar buscando y haciendo historias. No me queda más que mandarles un abrazo enorme a todos. Hasta una próxima vez.